Bueno, muy buenos días. Les agradezco mucho su asistencia y su participación. Continuando con las presentaciones de lo que es este evento del GIS Day para toda la corporación ENDE, tenemos la segunda presentación del día. El tema, teledetección para monitoreo de proyectos de generación de energía, a cargo de nuestro amigo Irán Sani, que es ingeniero de soluciones en con quien ya hemos trabajado en tiempos anteriores, así que él ha preparado una presentación muy interesante. La verdad que van a conocer muchísimo acerca de las herramientas y cómo aplicarlas en el flujo que ustedes manejan en la institución. Así que doy la bienvenida a Irán para que saludes a y puedas presentarte. Irán. Gracias, Alejandro. ¿Pueden confirmar que me escuchan bien y la pantalla está compartida? ¿Se ve la presentación? Sí, vemos tu pantalla y te escuchamos alto y claro. Bueno, listo. Buenos días a todos. Es un gran placer poder celebrar el GIS Day con ustedes, los amigos de Bolivia. Y estamos aquí para intercambiar un poco a respecto de los conocimientos sobre cómo la inteligencia geográfica puede impactar positivamente, ¿no? En este sector tan importante que es el sector eléctrico. Y en concreto, en los próximos minutos, no es una presentación muy extensa, pero voy a abordar en específico cómo la teledetección se está se convirtiendo, ¿no?, en un aliado bastante importante para el monitoreo de obras, más específico en obras de construcción de plantas de generación de energía. A ¿no? En primer lugar, revisaremos un poco de lo contexto de empresas de energía como ENDE. Luego presentaremos algunos conceptos más aplicados de cómo aplicamos comúnmente la teledetección en el contexto de monitoreo de plantas, tanto para generación de energía, pero los mismos conceptos se aplican también para proyectos de transmisión. Vamos a ver también un caso real aplicado en un portafolio de proyectos en Brasil. Y por último, vamos a hablar un poco a respecto de las mejores prácticas, las cosas que observamos en los últimos años que son buenas, ¿no? Que salen bien en este tipo de solución y de proyecto. Y bueno, antes de comenzar a organizar essa apresentação, lo primero que hice fue ir a la página web de Ende. E justo en la primera página, nosotros vemos esta gran cantidad de proyectos de distribución y también de generación de energía que están en ejecución hoy. Y yo creo que ese tipo de realidad no es exclusiva de Ende, pero de hecho todas las grandes empresas energéticas gestionan hoy un gran portafolio de obras y proyectos, tanto para generación, también para distribución de energía. E são precisamente os retos para seguimento, ¿no?, de uma carteira de 100, 200, 300 projetos ao mesmo tempo que queremos abordar com a tecnologia e as ferramentas del SIG e também de percepção remota. A respeito de los retos, entonces, independiente del segmento, se es generación o transmisión, tenemos prácticamente 3 puntos principales acá. Ao mesmo tempo, observamos gran número elevados na gran quantidade de obras, não? É dizer, muitos projetos sucedendo todos ao mesmo tempo. A ubicação dessas obras também seguramente estão distribuídas por todo o país. Ustedes em Bolívia têm um território bem complexo, não? Então, há altiplano, há as regiões mais bajas, então estou seguro que há obras por todos os lados. E por último, temos sim muitas pessoas, engenheiros em campo fazendo o seguimento e os dados, ¿no?, que se produzem são quase sempre de boa qualidade, aunque os informes quase sempre são aislados. Ou seja, eu tenho uma vista talvez muito específica de uma obra, de um sítio de construção em particular, pero não tenho uma visão mais de integração de um portafólio, não? E é justamente aqui, a nível da gestão mais alta, não, que temos muitas vezes uma dificuldade na toma de decisão
y es donde ponemos las herramientas de teledetección como un importante aliado para esos retos. Y bueno, cuando hablamos de teledetección, es importante decir que esa tecnología es parte de la solución y casi siempre vemos tres niveles distintos de recolección de datos. Hay el nivel orbital, el nivel aéreo y el nivel proximal. Quanto mais cerca estamos aqui do suelo, mais detalhes nós observamos. Sin embargo, também quanto mais cerca do suelo, não, mais difícil é fazer recobrimiento frequente a la gran escala. Ou seja, é muito costoso e muito difícil, por exemplo, se eu quero monitorear todas mis plantas todos os meses com drone. E uma relação de engenharia e cada uma dessas tecnologias tem como problema, reto específico que agrega mais valor. Então, por exemplo, quando falamos do nível orbital, casi sempre estamos fazendo a búsqueda de grandes cambios, não? Quando bajamos pouco mais ao nível aéreo, aqui queremos ubicar mais precisamente, fazer o conteo de las infraestruturas, não? Por exemplo, plantas solares, cables. E quando bajamos a nível proximal, casi sempre é reto para eu calificar uma infraestrutura, se está bem puesta, se não está rota, se necessita uma manutenção mais cercana. E sempre que hablamos de soluções de teledetecção, temos também que considerar sensor muito específico e útil, que são as pessoas que estão em campo. Essas pessoas são parte de uma solução e não há como uma competência entre quais as tecnologias são melhores ou quais são as piores, não? Sino cada uma das tecnologias tem seu rol bem específico. E acá, a pessoa em campo é sensor, é sensor que tem uma capacidade de ter detalhe muito alto, aunque também é muito costoso, não? Termos pessoas todos os dias fazendo monitoreo frente a los retos que vimos. Pero a mensagem aqui é que as soluções de teledetecção são compuestas por espectro de sensores e cada um dos sensores estão conectados com retos e provém respostas bem específicas. E a continuação, acá exemplo de como estes dados, esses sensores remotos representam, por exemplo, uma planta solar. Acá temos a mesma planta representada ao nível orbital, vemos então uma vista bem alta, ou seja, podemos ver a sola uma vez como está a construção, se já começou a instalação de las placas solares. E uma pergunta que esse tipo de dado sempre nos ajuda, não? É responder se, por exemplo, se está se progressando essa obra conforme o cronograma esperado, ou seja, uma comparação direta, não, entre o cronograma com a imagem ajuda muitíssimo a ver se temos retrasos, não? E, de novo, acá estamos falando não somente de uma obra, pero casi sempre de cientos de obras. A parte mais cercana, aérea, então, nos permite, nesse exemplo, ubicar de modo mais preciso quantas placas solares já temos instaladas, onde estão as ubicações. O nível proximal nos mostra, por exemplo, a condição de las células solares, se estão rotas, bem puestas. E as pessoas em campo, em terreno, seguem sendo muito importante e é o único sensor que nos pode brindar, por exemplo, um informe de engenharia, fazer uma toma de decisão, uma proposta de uma ação mais complexa. E, nesse sentido, há como uma divisão bem clara de como ponemos esse tipo de tecnologia para correr em uma solução. À la esquerda, então, generalmente vemos esses dados, que são menos custosos para recobrimiento frequente a la gran escala, fazendo o que chamamos de monitoreo extensivo. Ou seja, eu tenho recolecções de dados frequentes e se há algum alerta, alguma desviação a la escala grande que eu puedo observar com esses dados,
Aí sim, eu tenho a demanda de fazer um monitoreo mais al detalle, não? Pero a ideia é que as tecnologias que não têm tanta escala vão fazer seguimento basado em alertas criadas por las tecnologias que se ejecutam e recolectam dados más a la escala. Bueno, agora vamos a ver entonces en la práctica, ¿no? Cómo essas tecnologias estão funcionando em um caso real, acá donde estamos aplicando para monitorear projetos fotovoltaicos em Brasil. Nessa pantalla estamos vendo a aplicação de ArcGIS Pro e vemos acá em los puntos rojos mais de 1.900 projetos de construção de plantas fotovoltaicas que se iniciaram em los 2 últimos anos en el território brasileño, ¿no? E a respeito del potencial de produção de cada um de seus projetos, é interessante destacar que temos mais de la mitad, ou seja, 854 projetos que estão em um rango entre 20 e 35 kilowatts com potencial de generação de energia. E vemos acá, não, isto não é puramente al acaso, isso se deve porque a ANEEL, que é nossa agência reguladora, abriu um anúncio para financiar plantas com essas características. E vemos que a ubicação desses projetos também não está al acaso, não? Sigue as regiões nordeste e central de Brasil, que é onde temos justamente um grande potencial para a energia solar e também onde há uma grande demanda, não, por novas plantas de generação. Pero bueno, a grande maioria desses 854 projetos, entonces, foram financiados parcialmente ou totalmente por nossa agência de regulação de energia, que é a ANEEL. E o reto aqui, então, é justamente fazer um seguimento frequente se as obras se iniciaram conforme acordado ou se estão retrasados. E não há sentido, não há pessoas em campo para fazer um seguimento tão frequente com essa grande quantidade de obras que estão todas por esse grande território de Brasil. E é justamente aqui que entra em jogo a teledetecção. E vamos a ver uma dessas obras mais em detalhe. Essa planta que vemos aqui, na realidade, tem 4 bloques. É uma planta solar que se chama Sertão Solar Barreiras e sua construção começou em meio de 2019. Vemos nessa imagem de fundo, não? É uma imagem que chamamos de uma capa base, uma imagem base, que sim, é uma imagem como interessante para ubicar o projeto, pero por conta da fecha, não? E da frequência de atualização, não nos brinda muita informação relevante para fazer um monitoreo frequente. Pero quando vemos uma imagem mais atualizada, acá de agosto de 2019, não? Um pouco como 4 meses depois que se iniciou a construção, já podemos ver aqui a lo detalhe, não? Que se iniciou a construção da planta e já começou a instalação das placas solares. Podemos ver aqui também algumas linhas que talvez estão relacionadas com obras subterrâneas para a instalação de los cables. Pero ter a imagem e fazer esse tipo de análise mais visual é como o primeiro passo, não? Agora necessitamos ser um pouco mais precisos para extrair essa informação de uma maneira automática e mais exata, não? E nós podemos fazer isso em ArcGIS de um par de maneiras. Eu vou mostrar-lhes acá uma maneira semi-automática de classificação que é relativamente sencilla e nos ajuda, então, a extrair as classes que queremos de informação. Isso, então, tem como 3 passos. O passo 1 é, eu vou dizer acá qual é o método. Nesse caso, é um método semi-automático ou supervisionado. Eu vou fazer a classificação dessa imagem, não? Basada em pixel e o esquema de colores ou de objetos que quero é um esquema padrão.
El paso 2 es también bien sencillo, ¿no? Vamos a decir acá para el algoritmo o hacer un entrenamiento, ¿no? De la herramienta, cuáles son las clases que yo quiero extraer de la imagen. En ese caso aquí, yo hice una selección muy rápida de vegetación. Ahora yo voy a hacer una selección de las clases que representan suelo expuesto. Y bueno, eso es para la demostración, estoy haciendo bien rápido, ¿no? Pero podemos tomar más tiempo y ser un poco más precisos. Pero ustedes van a ver que lo flujo es lo mismo. Y por último acá, yo voy a extraer las placas solares, ¿no? Que es tal vez el objeto que queremos sacar con más precisión, o sea, para ver cuál la porcentaje de recubrimiento, ¿no? De las placas solares y así hacer un seguimiento un poco más preciso con esa imagen actualizada. Entonces, aquí está bien. El paso 3, entonces, es elegir cuál algoritmo nosotros vamos a aplicar para hacer la clasificación. En ese caso, tenemos algunos algoritmos patrones. Yo voy a elegir Random Trees, que es un algoritmo que se comporta muy bien con imágenes satelitales. Y yo voy a correr esa clasificación con los números patrones de la cantidad de árboles y de la profundidad de la red, ¿no? Y bueno, en cuestión de segundos, acá tuvimos entonces un flujo que sacó la clase de interés que quisiéramos tirar de la imagen, que es las plantas, ¿no? O algunos puntos que tal vez sean errores, pero yo hice una recolección de datos muy rápido. Y esto es extremadamente importante, ¿no? Ese tipo de análisis, no solamente para una simplificación, o sea, es mucho más sencillo yo sacar una conclusión basado en eso, do que en eso, pero también una vez que yo hago la clasificación de la imagen, yo puedo hacer la cuantificación de la superficie, o sea, saber cuál la porcentaje del bloque 1 o del bloque 2 ya están cubiertos por las placas solares, ¿no? Y otro punto importante, para que este enfoque basado en teledetección tenga éxito, es muy importante que no nos detenemos acá. O sea, necesitamos ir más allá de una herramienta como ArcGIS Pro y compartir ese conocimiento de forma estructurada dentro de nuestra organización. O sea, los gerentes, ¿no? Las personas necesitan ver no solamente una obra, un sitio acá individual como ese, pero todo de un modo agregado para una toma de decisión más alto nivel y así gestionar posibles retrasos en los cronogramas. Entonces, para eso, vamos a ver cómo un tablero de operaciones agrega esta información y facilita el seguimiento de una manera un poco más completa. Acá yo quiero llamar la atención que no estoy más en ArcGIS Pro, o sea, yo estoy dentro de un navegador web de Chrome, entonces esto es una aplicación web que yo tengo un enlace, una contraseña, y yo puedo acceder a los resultados, ¿no? Hechos en ArcGIS Pro. Vemos acá en primer plano el mismo proyecto que estábamos analizando anteriormente, pero la diferencia acá es que los bloques ya están calificados en verde, o sea, aparentemente, ¿no? Los analistas pusieron que no hay retraso. Entonces, yo como un gerente puedo hacer la búsqueda de las últimas imágenes para tal vez verificar si esa situación es correcta. Entonces, vemos aquí la última imagen de ese sitio disponible de 16 de octubre de 2022. Y de hecho podemos ver que los paneles solares ya fueron todos puestos, ¿no? Ese tablero también nos agrega una visión más amplia, no solamente de esta obra, pero de un portafolio de 26 proyectos solares que están haciendo un seguimiento por teledetección, ¿no? Entonces, vemos la cantidad total de proyectos, la producción estimada de energía y también el promedio por cada una de las plantas.
Acá abajo también vemos unos indicadores más generales. De esos 26, yo tengo 5 proyectos que tienen un retraso. Yo tengo la gran mayoría sin retraso aparente, calificados por los datos de teledetección. Y acá, cómo está el estado de las obras. Pero bien, vamos a ver aqui caso, ¿no?, que está retrasado para ver como esse tipo de tablero também nos ajuda com uma inspeção e uma ação mais rápida. Eu vou a um projeto, que é um projeto que talvez as pessoas que trabalham com energia solar já han escuchado, ¿no?, que é a planta de San Gonçalo. Esta é uma planta seguramente a mais grande de Brasil hoje, talvez uma das mais grandes de Sudamérica, que vai ter uma produção total de energia estimada em 516 megawatts, com um total de 19 bloques, não? Pero vemos acá que há alguns bloques que aparentemente estão rojos porque o analista los indicou como retrasado. E de hecho vemos em la imagen, en la última imagen disponível, que os bloques no tiene la infraestructura esperada, ¿no? Una persona a cargo de la gestión puede entonces verificar cuáles fueron las últimas inspecciones hechas en campo en ese proyecto. Entonces, por ejemplo, cada uno de los puntos acá es un check-in de un técnico o de un ingeniero que fue en campo, sacou uma foto, nesse caso foi uma inspeção de rotina, e também pode agregar, por exemplo, aqui um report. Esses dados são para demonstração, pero essa é a ideia, não? E agora eu vou mostrar-lhes, não, como uma pessoa em campo utiliza as ferramentas móveis para ter acesso a los mesmos mapas que estamos vendo aqui e também fazer seu trabalho. Eu vou projetar a pantalla de mi teléfono. Dame um segundo. Bueno, acá entonces eu vou mostrar uma aplicação que se chama ArcGIS Collector e é uma aplicação que põe em las manos do engenheiro de campo as ferramentas que ele necessita para fazer esse monitoreo mais detalhado, não, na inspeção. É importante mencionar que aqui sim estou conectado, pero a aplicação funciona totalmente sem conexão. Ou seja, se eu estou em um sítio que não há sinal de teléfono ou não tem como Wi-Fi, isso não é um problema. Eu hago meu trabalho, recolecto os dados e uma vez regresso à oficina, hago a sincronização de uma maneira bem automática e sencilla. Nesse caso, eu vou simular que sou um trabalhador de campo e vou verificar o estado deste bloque acá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é añadir um ponto de inspeção, não? Esse é um ponto de inspeção que não é uma inspeção de rotina, é uma inspeção de emergência, pero eu verifiquei acá que não havia retrasos, não? Estava simplesmente fazendo a instalação de los cables subterrâneos. E por isso as imagens não se detectaram, não? Isso é algo comum de los cables. Bueno. E vou añadir aqui meus comentários. Eu tenho a possibilidade também de añadir ou de agregar fotos, vídeos. Aqui também eu posso agregar arquivos de áudio. Nesse caso, eu vou agregar uma foto acá. Para que, bueno, a observação seja comprovado não somente por el texto, pero também por outros meios, não? E vou agregar esse ponto e enviar aqui automaticamente, porque já estou conectado. Pero, de novo, se eu não tivesse conexão, não seria um problema. Uma vez que eu regressava à oficina, isso seria sincronizado. Outra coisa que eu vou fazer aqui é eu vou atualizar, não, a situação desse bloque. Então, esse bloque se vê como retrasado
pero en ese caso yo constaté, ¿no? Por la inspección en campo, que no hay un retraso aparente y hoy fue la fecha de verificación. Listo. Lo interesante acá, ¿no? Es que como estamos todos trabajando sobre el mismo mapa, la actualización es hecha en todos los productos de información. O sea, podemos ver aquí sin ninguna operación adicional el punto de inspección con los archivos, con la foto que yo acabo de agregar. Acá yo tengo también, ¿no? Las últimas inspecciones de campo y vemos la inspección que yo acabo de hacer con mi nombre. Y yo tengo también acá ese bloque que fue cambiado, ¿no? Por cuenta de la verificación que fue hecha en campo. Entonces, o que vimos acá? Acabamos de ver um caso real de um flujo de como a tecnologia de teledetecção está ajudando a ANEEL a monitorar seu portfólio de projetos de regeneração de energia. Uma etapa de processo de classificação, não? E utilizamos algoritmos supervisionados para sacar solamente as plantas e las placas solares. Vimos também em los tableros de informação a importância de ter isso de uma maneira agregada, fora de uma solução mais técnica, que é a ArcGIS Pro, sino disponível também em la web. E agora também vimos acá a possibilidade de ter esse canal de contato direto com as pessoas de campo, não? E fazer as auditorias de uma maneira mais precisa e também integrada entre todos. Em termos de ferramentas, aplicamos muitos componentes da plataforma ArcGIS. Em la parte analítica, aplicamos principalmente ArcGIS Pro, pero há casos que necessita fazer isso a la escala, ou seja, cientos, miles de obras, classificações de imagens. Então, temos ferramentas que correm esses processamentos de modo distribuído. La parte de los produtos de información web, creamos con ArcGIS Dashboards, pero también hay otras soluciones muy interesantes para que las informaciones tengan más indicadores, no sea solamente una capa de mapa. Y acá también utilizamos la herramienta de campo ArcGIS Collector, pero hay también otras herramientas más específicas para ese tipo de flujo. Bueno, vimos entonces, ¿no? El reto de las empresas como Ende en la gestión de portafolios de construcción, de plantas, de generación, de líneas o obras de transmisión de energía. Vimos cómo la tecnología de teledetección es aplicada y ahora vimos un caso real, ¿no? De uso de la tecnología en Brasil por ANEEL. La última parte da apresentação, então, que vamos a passar agora em los próximos minutos, é mais um pouco a respeito de las buenas práticas, não? Então, me gostaria não falar o que deve ser, sino compartilhar um pouco de o que nós outros aprendemos com nossos experimentos em los últimos anos. E, bueno, depois podemos, me gostaria também, ¿no? En la parte de las preguntas, escuchar ustedes si eso tiene sentido, si las cosas que están viendo acá cuadran en el contexto del mercado energético, en el contexto de Ende, pero tomen eso más como un aprendizaje do que una recomendación estricta, ¿no? Pero hicimos muitos projetos como esse que vimos, Daniel, não? E acá há muitas lecciones, não? Muitos aprendizajes que chamamos de buenas práticas. A primeira coisa, e estamos falando especificamente buenas práticas para teledetecção nesse tipo de flujo. A primeira coisa acá é que esses dados são muito buenos para nos mostrar em la superfície. Entonces, eso es muy importante para lo que llamamos de creación de alertas de grandes desviaciones.
dirigir los recursos en campo, sea un dron o entonces sea una persona, un ingeniero que va a hacer un seguimiento más preciso. Las imágenes también tienen un potencial de agregar la cuestión temporal, entonces eso no solamente es importante para una inspección, es como una prueba, ¿no? No hay que discutir, pero también muestra un cambio de evolución constante. Las imágenes siempre, ¿no? Aplicamos y recomendamos que sean utilizadas para monitorear cambios que nosotros vemos, ¿no? Y acá vemos en el sentido literal. Si es un cambio que yo puedo ver con mis ojos, con una composición colorida, de color en la imagen, está bueno. Yo voy a poder sacar eso con una metodología automática. Si es un cambio muy pequeño que no está muy evidente en la imagen, tal vez va a ser difícil. Y por último, una buena práctica es no parar en la imagen o en una imagen clasificada, sino tener eso en un flujo claro de toma de decisiones que va a percorrer toda la organización. E por outro lado, não, há alguns usos mais equivocados, ou chamamos acá de indevidos. Talvez tenhamos muito cuidado para não ter as imagens como a única fuente para uma toma de decisão muito crítica. Vemos que às vezes há uma expectativa, não, de sacar objetos muito pequenos que não estão compatíveis com a resolução espacial ou temporal das imagens. Imágenes que não estão conectadas com um flujo que, como vimos allá, não, que é um flujo, não somente um flujo técnico, sino um flujo que percorre a informação para uma toma clara de decisão. A expectativa, não, de usar esses dados para substituir 100% do monitoreio em campo, nosotros vemos que es mucho más una herramienta que ahorra los recursos de campo, ¿no? O sea, pone las pocas personas que tenemos donde, cuando necesitan estar, do que una tecnología que saca todo que tenemos en campo, ¿no? Acá los resultados tienen que estar vinculados a una acción, o sea, no solamente una clasificación, pero o que eso significa a nivel gerencial, retrasado, no está retrasado, necesito hacer una acción urgente, eso que estou falando acá. E também está vinculado com geração de informes ou informações extremadamente técnicas. Então, às vezes, vemos mapas que mostram detecção de câmbio, às vezes o monitoreio não sabe. Ou seja, eu hago simplesmente uma análise visual que tem sua importância, ou eu já empeço, não, com um método mais avançado, basado em deep learning ou em neurais, não? E a resposta vai ser, depende de tu característica. E para ter uma análise mais específica, não, caso a caso, temos que ver os custos e a quantidade de sítios que vocês querem monitorear com os dados de teledetecção. Ou seja, se eu tenho acá, a dizer 30, 50 obras, é um exemplo, não? Eu talvez tenho um custo muito baixo para fazer isso visualmente, e eu posso fazer uma análise semanal visual, vai ser escalável, não? E vai ser como, vai me brindar uma informação importante para fazer esse segmento com os dados de teledetecção. Pero se eu quero já pensar com um algoritmo mais avançado, automático, não? Eu tenho que fazer uma inversão mais alta desde o início, ou seja, eu necessito sacar mais muestras de treinamento, eu necessito ter uma infraestrutura de tecnologia mais robusta para correr esses algoritmos, principalmente o treinamento, que se necessita muitas placas gráficas. Então, há uma inversão inicial mais alta, pero há um ponto de inflexão acá, não? Esse ponto de inflexão é o momento, não, que o método automático, ou seja, um método basado em inteligência artificial ou deep learning, não cresce proporcionalmente ou cresce pouco proporcionalmente à quantidade de sítio de obras.
Entonces, un caso práctico acá. Si yo tengo 1000 obras y yo voy a hacer un monitoreo visual o automático, yo voy a necesitar de, no sé, cientos de analistas, ¿no? Pero tal vez con una inversión inicial más alta en términos de tecnología, yo no necesito después, ¿no? Cuando voy a monitorear a la cantidad, un costo tan alto si yo voy a seguir el método automático. Lo importante aquí es empezar con un proyecto piloto, con una prueba, sacar como 10, 20 obras, hacer una análisis visual, no solamente enfocarse en la clasificación, sino crear un producto que corre desde el inicio una toma de decisión, aunque una toma de decisión más restricta a pocos sitios, pero esta es nuestra recomendación acá a respecto de la respuesta, ¿no? Para tener el mejor método. Y finalmente, esa es mi última diapositiva de una plataforma de capacidades que vemos aquí y tener todo esto, ¿no? O sea, herramientas de gestión de datos, herramientas de producción de mapas, gestión de contenidos, la creación de los aplicativos que vimos, tener todos esos componentes en una solución simplifica muchísimo todo el proyecto y también asegura una mayor integración y un ahorro, ¿no? De tiempo y de dinero para la implementación y despliegue de todo. Y lo que vimos aquí todo se hizo con la plataforma ArcGIS. Yo creo que muchos de ustedes están acostumbrados a pensar como ArcGIS en una plataforma de escritorio, ArcMap o ArcGIS Pro. Sí, son herramientas de análisis bien robustas, como vimos en la demostración, pero también, ¿no? La plataforma ArcGIS agrega otros componentes que son igualmente importantes para aplicaciones y soluciones exitosas en ese tipo de trabajo que estamos haciendo con las empresas de distribución de energía. Y bueno, con eso les gustaría de agradecer por su tiempo, por el interés, también por la invitación de Alejandro, de Carlos, por estar aquí con ustedes. Y que sigan disfrutando, ¿no? Y aprovechando la programación de GISDay, que está muy, muy, muy rica. Con eso, muchas gracias y ese es el cierre de la presentación. Muchísimas gracias, estimado Irán. La verdad que te luciste con la presentación. Justamente en la hora anterior, los colegas de ENDE estaban mostrando los proyectos que ellos tienen en tema de las hidroeléctricas, en tema de la gestión de la faja de servidumbre por donde pasa la línea de transmisión. Y la última presentación, minutos antes de la tuya, fue análisis de incidencia solar para las plantas de los paneles. Y cuando tú empezaste con la presentación, diste, creo, en el clavo, en el mismo tema que estaban viendo. Entonces, muy interesante cómo se aplica todas estas herramientas, el análisis y más que todo el flujo de la toma de decisión, desde la toma de datos en campo, el análisis mediante imágenes y la decisión. Si gustan, tenemos unos 15 minutos, tenemos 14 minutos. Si es que algunas de las personas tuvieran consultas, voy a habilitar que puedan ustedes activar sus audios. Les pediría que si tienen alguna pregunta puedan habilitar su micrófono y aprovechar de hacer la consulta. En caso de que no alcance el tiempo para poder responder o atender todas las preguntas, lo pueden hacer por el chat y después de la reunión les devolveremos la respuesta o por el correo info@igeo.com.bo podrían hacernos llegar sus intereses y responderles. Los micrófonos están habilitados para que ustedes puedan levantar la mano y hacer consulta, así que si hay algún interesado en consultar, puede hacerlo en este momento. Vamos a dar unos minutos, a ver. Alfredo, por favor, haz la consulta. Buenas, muy buena la presentación de Irán. Tengo una consulta sobre el manejo, sobre
En este caso del algoritmo que maneja para hacer el análisis raster, ¿hay algún proceso de poder configurar mediante un proceso de iteración, tal vez, ya sea en el ArcGIS-Pro Model Builder o con alguna línea de código en Python? Sí, muy buena pregunta, Alfredo. O que nosotros observamos a respecto de la clasificación, ¿no? La parte que tiene más trabajo es hacer la recolección de las muestras de entrenamiento. Y el ideal para automatizar una clasificación basada en píxel, que nosotros vimos en ArcGIS Pro, es que yo tengo muestras de entrenamiento que sean normalizadas, o sea, que una muestra de entrenamiento colectada en una fecha, por ejemplo, en agosto, sea útil para un análisis en enero. Entonces, la primera cosa que tenemos que asegurar es que las muestras de entrenamiento representan, ¿no?, esos cambios temporales de los objetos. Entonces, para la automatización, ese es un punto muy, muy importante. A respecto, entonces, de eu crear, una vez considerando que yo tengo, entonces, muestras de entrenamiento que sean robustas, y yo quiero simplemente poner las imágenes en ArcGIS y salir una imagen clasificada, sí, eso puede ser hecho tanto por las herramientas que mencionaste, ¿no?, como Model Builder, o también por línea de comando a través de Python. Hay un límite en esas herramientas, que es un límite cuando estamos trabajando con muchos sitios, o sea, cuando llegamos a un punto que hay una escala de datos muy grande, o sea, no estoy hablando de 100, 200 imágenes, estoy hablando de terabytes de datos, estoy hablando de 1000. Entonces, en ese caso, Model Builder y ArcGIS Pro no van a ser más, no son las herramientas ideales, ¿no? Tú puedes hacer, pero va a tomar como muchas horas, tal vez días para el procesamiento. Hay que poner eso en un ambiente servidor para hacer eso de modo distribuido, sea en una computación a la nube, ¿no?, en Amazon, en Azure, entonces en un ambiente propio de ustedes. Pero, y hay herramientas específicas, ¿no?, para ese ambiente más distribuido. Un producto que las personas están utilizando mucho es la interfaz de Jupyter Notebooks dentro de ArcGIS. Entonces, Jupyter Notebooks, que llamamos de ArcGIS Notebooks, para las personas que conocen Python, ¿no?, es una interfaz que hace la documentación y la programación del script a través de Python, pero puede correr eso, ¿no?, de una manera distribuida más a la escala. No sé si respondo su pregunta de modo adecuado. Sí, gracias por la respuesta, Irán. Perfecto. ¿Alguna otra persona más que tenga alguna consulta, pregunta? Buen día, habla Yerko. Yerko, ¿cómo Buen día, estás? Yerko. Con la computadora de Alfredo. Tenía una consulta, no sé si puedes explicar un poco más sobre el collector. Seguramente eso tiene que ir con una base de datos iniciales para ir a una inspección de campo, o no es necesario algún. Es una aplicación móvil de ArcGIS que extiende, ¿no?, algunas capacidades básicas del SIG para el campo. Entonces, respondendo a su pregunta, no necesita una base de datos de collector, pero si tú tienes su propia base de datos y quiere trabajar usando, ¿no?, su base de datos, collector maneja isso também.
un ejemplo, entonces, Collector puede usar de una manera lo más sencillo posible hasta un flujo más avanzado, por ejemplo, para edición y recopilación de datos. Lo más sencillo sería, es decir, tú tienes una capa base, una imagen, o aunque no tiene ninguna imagen, quieres solamente sacar las capas base de ArcGIS, de manera que su equipo quiere hacer apuntamentos en campo, ¿no? Entonces, yo veo que ese es un padrón bien sencillo de Collector y va a brindar a las personas de campo, ¿no? Una herramienta que pueden ubicarse de una manera totalmente desconectada, pueden ver en su teléfono las capas de mapa y pueden recolectar como informaciones sencillas, por ejemplo, un punto, y eso se hace, ¿no? Esos puntos se hacen las configuraciones dentro de ArcGIS Pro o dentro de la aplicación de ArcGIS Online, o sea, cuáles son los campos que quiere, por ejemplo, si quiero un campo de fecha, si quiero elegir respuestas ya predefinidas. Entonces, essa configuração das informações que quer recolectar pode fazer de um modo bem sencillo. Esse é, eu creio que é um padrão mais simples de uso de Collector. Temos um padrão mais, não diria robusto, mas mais avançado, onde Collector, não, já está conectado diretamente com capas operacionais. Então, por exemplo, en una cuestión, en un proyecto de ingeniería de una línea de transmisión, yo puedo ya tener planes de ingeniería que están almacenados en un ambiente SIG y yo uso Collector para hacer la visualización y la actualización de algunos de los atributos de esos planes, ¿no? Que es un poco a lo ejemplo que yo mostré, Daniel, ¿no? Que en lo ejemplo que yo mostré, yo hice los dos, recolecté un punto y hizo una actualización en una base cadastral de las plantas solares. Pero el concepto es que Collector no es una aplicación SIG, o sea, las personas que van a utilizar Collector son personas que no son especialistas, son personas que tienen acceso a un teléfono y, bueno, saben, por ejemplo, hacer una consulta sencilla. Pero hay anteriormente, ¿no?, un analista que hizo la configuración de la herramienta, pero es una configuración sencilla. Perfecto. Bueno, si no tuvieran más preguntas, quiero aprovechar estos últimos minutos para agradecerte, Irán, por toda la presentación que has hecho. La verdad que estuvo muy interesante. Seguro van a haber más consultas una vez de que los colegas de ENDE conversen entre ellos, compartan lo que han visto. Va a surgir ideas en aplicar en los proyectos que ellos estén manejando. Entonces van a surgir más preguntas, quizás un poco más técnicas, así que sin duda te vamos a estar contactando. Vamos a tratar de hacer, de poner a disposición mucho material para que ellos puedan continuar leyendo, puedan continuar informándose. Así que todo lo que han visto hoy ha sido un resumen de todo el potencial que se puede hacer. Así que compartirles mucha por haber participado, gracias por asistir a esta segunda presentación. En los siguientes días van a haber más presentaciones. El día de mañana, como les comentamos, tenemos a los colegas de Maxar y Design con presentaciones muy interesantes, y la tercera presentación es el resto de los colegas de ENDE con otras 3 presentaciones, y el día jueves retomamos con las últimas presentaciones. Estará acompañándonos Cayo Viter, otro colega de ESRI, con otras presentaciones bien enfocadas en el sector eléctrico. Les agradezco a Irán nuevamente, gracias por participar, y correos disponibles que les hemos enviado. Y eso, tengan un buen día. Pásenla muy bien y les agradezco mucho. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los colegas de ENDE y que tengan todos un buen día.
A ti, Irán. Un abrazo a la distancia. Abrazo. Un saludo a todos. Muy amables, gracias.